Ser podcast. La Ventana con Iñaki de la Torre. He visto cosas que vosotros no creeríais. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. ¿Está usted intentando seducirme? Le haré una oferta que no rechazará. Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo. La Ventana del Cine, con Carlos Marañón. Carlos Marañón, director de Cinemanía. Buenas tardes. Hola, Iñaki de la Torre, ¿qué tal? Creo que estás de cierre, ¿no? Estoy de cierre con Cinemanía, sí, esta semana es la de quedarnos hasta... Bueno, ya no nos quedamos hasta altas horas. Eso es más leyenda de los periodistas. Sí, eso es de los que les gustaba. Los cierres son más tranquilos. Llegar tarde y irse tarde. Danos solamente, no un adelanto con títulos ni nada, pero ¿qué tal viene septiembre para el cine que lleváis en la revista? Septiembre viene con Tom Cruise, por ejemplo, viene con la nueva película de... que se me ha ido santo al cielo ahora, con la nueva película de los creadores de... ¿Os acordáis de los creadores de película? De los creadores de Facebook. Que sí, se me va sí, aquella, ¿cómo se llamaba? A esa. Sí, pues bueno. viene la segunda parte que viene bueno, potente. Fíjate, esta tarde hablábamos precisamente del pleito que le están presentando tres estados de los Estados Unidos, pero ya en la primera película, aquella es en la que aquellos gemelos con los que él montó el Facebook en la Universidad de Stanford litigaban contra él, y o sea, eso pues tiene continuación. Exacto, tiene continuación y tiene buena pinta, muy buena pinta, y viene cine español, porque en septiembre viene el Festival de Donosti, así que ahí es gran momento para estrenos. Sí, viene... El gran momento del año va a ser diciembre, que vienen Vengadores, vienen cosas así, digamos, que van a volver a traer al cine, como está pasando ahora en agosto. Qué bonito. Bueno, era La Red Social, esa película de la que no nos acordábamos, que debe ser de hace ya 10 o 15 años. Vamos a hablar de los estrenos de esta semana con Carlos Marañón. Estamos esperando lo nuevo de Sorogoyen y de Ridley Scott, que llegarán ya el próximo miércoles. Pero los que quieren ir al cine ya este viernes pueden ir, por ejemplo, a ver la última película de acción de Jason Statham, que se llama El Motín. Eso es, Jason Statham, un género en sí mismo, diríamos, ¿no? Es un actor que ya es absolutamente reconocible. Fíjate, yo le doy un valor a este hombre que viene del deporte, porque él era lo que se llama clavadista. Él hacía salto en piscina, digamos, salto olímpico. Uh-huh. Llegó a estar preseleccionado en el equipo olímpico, no llegó a disputar Juegos Olímpicos, pero sí que es un gran saltador de trampolín. Y su salto al cine, en este caso, fue gracias a Guy Ritchie, las películas Lock and Stock, Snatch. Ahí su presencia, digamos, que hizo que ahora mismo sea el rey de las sagas de acción, digamos. Pero es curioso porque no ha sucumbido a los cantos de sirena, ahora que tenemos la Odisea, de las películas de superhéroes. No ha hecho películas de superhéroes, no. Es curioso. Para que no caiga quién es, y sino que lo mire en el móvil, Jason Statham es este hombre así de mediana edad, calvo. A mí me recuerda un poco a Bruce Willis, digamos, el chasis corporal, pero también el tipo de películas que hizo mucho tiempo Bruce Willis. Británico, una fuerza de la naturaleza, muy potente físicamente. Después empezó a hacer, ya te digo, sagas. La saga Transporter, la saga Crank, está en Los Mercenarios, que va a llegar la cuarta entrega ahora. The Mechanic, El Protector. Uf. Entró en Fast and Furious en la sexta y ya está hasta la 10ª y le tendremos ahí. Y ahora incluso ha encontrado el filón de Los Tiburones con Megalodón, que también ha tenido saga, se enfrenta incluso a los tiburones. La verdad que es una presencia, digamos, no es Laurence Olivier, digamos. No, claramente. Pero sí que aquí en esta película, en El Motín, pues es más de lo mismo. No es una película cutre, digamos, porque este hombre sí que ha hecho alguna de estas sagas, son un poquito más cutres. Es una saga dirigida por Jean-François Richet, que dirigió... Este es un director de origen francés que se instaló en Hollywood y dirigió Asalto al Distrito 13, que era un remake de la película de
John Carpenter. Era muy buena y esa. ha hecho películas, bueno, curiosas. Hizo con Gerard Butler, hizo El piloto, que también es una película como de supervivencia. Sí. Y él aquí... pues lo que hace es destrozar cráneos, disparar a diestro y siniestro. En una película, has comentado justo que te recordaba a Bruce Willis, y el cartel de esta película es un plagio absoluto Anda. del cartel de La jungla de cristal. Es exactamente Anda, qué igual, morro. le han cambiado en vez del edificio, la torre aquella en la que estaba John McClane, por un barco, porque este hombre se mete en un barco escapando de un delito que él no ha cometido para vengarse, y acaba siendo... ¿Tú te acuerdas de una película de Steven Seagal que se llamaba Alerta Máxima? Aquí estamos Afortunadamente afortunadamente no, no. Exacto. Pero estamos entrando en un submundo de cine de acción, Sí. pero bueno, era un cine muy noventero, Alerta Máxima. Él era el cocinero el cocinero del barco y acaba aquello en una sangría. Pues esto es parecido. Sí, porque aquí decís, muy además, parecido. en Cinemanía es tan parecido que decís que está chafando cráneos toda la película. Exacto, y le llamáis el chafacráneos. Terminator británico. Totalmente. Pero la peli, fíjate, a pesar de eso, tiene cierta tensión sostenida que aguanta muy bien hasta que el hombre dice, basta, ya no puedo más. La intriga de qué hace este hombre en el barco, encuentra además ahí una trata de inmigración, inmigrantes ilegales, en fin, todas esas mafias, pero hasta que el hombre no estalla en golpes y estalla en tiros, la verdad que la película... que dura 90 minutitos, o sea que el que quiera pasar un ratito Sí, está sin desapañada. pensar nada absolutamente, Esquivando golpes. aquí está. Pues si la quieren opción. unos bofetones en versión original, son estos. Step into a world where there's no one left but the very best. No Got the intel package on Cole Reed. Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop. Y si quieren bofetones en español, son estos. He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía. Y ha acabado trabajando a las órdenes de su padre en la investigación de una operación de tráfico humano. Si tú tuvieras que ¿Y por qué decir, Carlos abandonó el Marañón, ¿para quién vale más esta película? ¿Para franja de edad? Franja de edad, sobre todo juvenil, o personas eso que no quieran pensar demasiado en el cine. Cumple su cometido, o sea, no te va a engañar nada. Exactamente lo que piensas es lo que te vas a encontrar. Sí. Pero en esta semana de transición, quizás una semana para rescatar también títulos. Si esta es la más grande de las pelis de la semana, igual es una semana como para hacer parón, repasar qué no has visto de los estrenos, Odiseas, Spider-Mans, Final de Street, Dinosaurios, Obsession, Toy Story, y puedes recuperar una de esas. Pero esta es la grande de la semana, es esta. Bueno, vamos a una más pequeña y que no hay bofetones, pero hay cosas peores. Esto está basado en hechos reales. Se titula El coro de Praga y está basado en hechos reales, en algo que ocurrió entre 1984 y 2004, cuando se destapó el pastel de un director de un coro de Praga, un coro de niños, que abusaba de ellos. Pues esto es un dramón muy duro, que va mutando hacia intriga psicológica, y eso le da un tono a la película que es de agradecer, porque es duro lo que cuenta. Es verdad que no le hace falta mostrar abusos, los deja siempre fuera de campo. Eso es una decisión que a mí me parece muy interesante, porque solo ver el abuso de poder, el abuso psicológico, la manipulación permanente del personaje que hace de director del coro durante 20 años sin que nadie dijese ni mu, la verdad es que ya duele, ¿no? Pero es que además este personaje que digamos que utiliza todas las armas, utiliza también la seducción. Es un personaje seductor, es un personaje con cierto atractivo físico, y eso hace que incluso provocara la rivalidad entre sus víctimas. Sus víctimas, en teoría, se peleaban por ver quién era la favorita a los ojos de este monstruo, que está fantásticamente digamos, interpretado por Juraj Loh. Esta es una película checa, no vamos a encontrar aquí estrellas, digamos, del cine. Es una película cuyo
cuyo título, a mí me gusta mucho más el título original, que se llama Broken Voices, Voces Rotas. El coro de Praga es menos evocador, digamos, es más claro, digamos, es un coro y efectivamente, y para situarnos en la acción en la Checoslovaquia de antes de la caída del telón de acero, para era entendernos. Checoslovaquia, que ahora ya son dos repúblicas. República Checa y Eslovaquia, y hasta los años bien entrados los 90, o sea que ha vivido en todas las épocas ha habido monstruos de este tipo, ¿no? Tiene un punto esta película, digo, en la perspectiva a la de Alberto San Juan de este invierno, que no recuerdo, pero que también era un cura abusador. Es verdad, no, digamos que hay más efectismos en la película, ¿no? Es más coral, las chicas, hay muchas chicas que participan, que hay una interacción entre ellas de todo tipo, relaciones de amistad, relaciones de rivalidad, como te digo, quien quiere escalar es un coro muy profesional, hacen viajes, van a todas las partes del mundo, es un coro absolutamente importante, digamos, sabes que no es una cosa que se quede en la intimidad eso me está refiriendo a la película La Luz. Ganancia de todo tipo, ¿no? Y entonces la verdad que el torbellino emocional de una chica de las que entra con 13 años a este lugar absolutamente contaminado, la verdad que se hace interesante. La película es una película muy correcta, académica en sus formas, digamos, es un drama, digamos, bien narrado, bien contado, muy bien protagonizado, muy bien interpretado y bueno. Ahora hablamos más detalles de esas características cinematográficas que decías tú. Vamos a escuchar el tráiler en versión original. Ta moje ségra. U nás taky zpívá. Fakt? Jseš v přípravce? Zatím. Y esta es en versión doblada. Esta es mi hermana. También está en el coro. ¿Dónde? ¿En el grupo B? Por ahora. Quería preguntarte, en cuanto a la cuestión formal, yo tengo siempre la idea de que el cine de los países del este, del antiguo telón de acero, es un cine así seco, poco ambientado, de unos diálogos muy directos, en fin, sin demasiada poesía. No sé cómo es esta película. Lo fue en su momento. Fíjate, lo de la poesía no te lo compro, ¿eh? Bueno. Lo de la poesía me no te lo refería compro. Un poco adorno. Pero sí que, obviamente, de alguna manera la gente que era crítica con el sistema, porque había también otro tipo de cine que no era el que nos llegaba. Muchas veces simplificamos mucho el cine rumano porque nos llegan películas a través de festivales a España, no nos llegan, hacen las mismas comedias que hacemos nosotros, porque además los productos son... O sea, que en cada país hay muchos prototipos, hacen las mismas películas de acción que se quieren parecer a las de Hollywood o las que son para las plataformas. Lo que destacamos de vez en cuando es que hay un grupito de cineastas que se salen de esa norma general y que nos presentan un cine que tiene particularidades. Este es un cine... Sí, es del este en el sentido de que mama de una tradición en la que sí está lo que tú dices, ¿no? Y sobre todo esa sensación de estar contándonos algo oculto, algo que no se puede contar, algo que trasciende un poco a lo que es la mera noticia o la mera, digamos, trama de una película de encontrar quién es el culpable, porque ya lo sabemos, ¿no? Pero sí que ese choque entre voces angelicales, entre esta música que tú bien sabes y lo que es lo dramático de lo que se cuenta, sí que está muy bien jugado por parte del cineasta, que es su segunda película, yo no lo conocía. Pero no esas películas duras que te cuesta ver, que dices, Dios mío, lo estoy pasando mal, porque tiene un punto, digamos, de intriga que dices que ayuda a la intriga a hacerlo más digerible, pero es tremendo lo que cuenta, sí. Qué cosa. Vamos a la siguiente película, nos vamos a Túnez. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu va mí. Para nosotros está muy de actualidad por Ceuta, desgraciadamente. Es una película que se llama Prometido el cielo y nos habla del drama migratorio. La película se centra en la historia de 4 mujeres migrantes unidas por circunstancias muy distintas, cada una, eso por supuesto no lo vamos a desvelar. Una es pastora evangélica, marfileña, que vive en Túnez, en fin, es una combinación difícil, quiero decir, cinematográficamente, pero creo que muy rica, ¿no? Muy rica. Una de ellas es la gran protagonista porque es la que reúne o acoge en su casa a, digamos, inmigrantes. Estamos hablando de inmigración en Túnez, como limbo
digamos, como espacio a la espera de dar el salto a un lugar todavía, bueno, más prometedor. Claro. Son costamarfileñas. Sí, sí, sí. La protagonista ya lleva unos años ahí, exacto, lleva unos años ahí. Lo que dices es pastora evangélica, con lo cual le incorpora también al personaje un perfil esperanzado, pero también un poco, digamos, bueno, excesivo, ¿no? Con ese tono de misa evangélica. Y la película es un acto de resistencia. En realidad lo que nos está contando es cómo sobrevive estas personas ahí, tres personajes. Luego hay otra joven estudiante y hay otra madre que tiene una hija en Europa y que ve como un cuarto personaje, que es una niña que llega de forma dramática también a Túnez, pues ellas la acogen como a su hija también, ¿no? Entonces, entre esas cuatro personajes, junto a todo lo que les pasa en un país que, bueno, también es racista con los que llegan de fuera, como Túnez, se establecen una serie de relaciones que a veces son un poco caóticas. La anterior película de la directora, que es Eriche Segiri, que es tunecina, sí. Se llamó Entre las higueras, era más redondita, era una peli que estuvo cerca de ser nominada al Oscar, de esas pelis de tunecinas, mano de obra barata, la mujer tunecina recogiendo higos en Túnez, que también establecía relaciones entre mujeres. En este caso, digamos que es un poco más complejo todo, más embarullado, menos redondo, pero sí que es de una dureza que contrasta de nuevo, se usa mucho esto en el cine, ya lo sabes, con la luminosidad que tiene Túnez, porque Túnez es un país mediterráneo, es un país que sí que es verdad que tiene sus problemas, claro, muchos problemas, pero es un país muy luminoso y eso le da a la película también un perfil que contrasta con la situación que viven de drama las cuatro protagonistas de la película. Vamos a escuchar el tráiler, primero la versión original y luego la doblada. Tu es au bon endroit. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia. Cuando subisteis a la barca, ¿a quién viste? ¿Quién más había? La barca se dio la vuelta. Sí. ¿Pero cuál es el plan en concreto? Hasta que encontremos una solución. Por lo que estamos escuchando, es una película que se puede ver en francés si la queremos ver en versión original. No está en árabe, está en francés. Y eso facilita la llegada de ese tipo de películas a... Por supuesto, la coproducción. Francia es una potencia que no solo hace cine en su propio territorio. Francia, digamos que apadrina de forma muy amplia una cantidad de territorios y coproduce cine que luego, por supuesto, esta película estuvo en Cannes de hace 2 años, no en el de 2016 sino el de 2025, y esas películas después tienen una salida mucho mayor gracias a que está Francia apoyando. La lengua no solo por es el importante, idioma, es porque está apoyando un productor francés. No solo por el francés. idioma, porque digamos que Túnez siempre ha tenido también mucho vínculo con Italia, ¿no? Y parte del problema migratorio además está vinculado a las políticas europeas y a las políticas italianas respecto a lo que le pasa a las protagonistas. Oye, a mí me ocurre una cosa con las películas africanas cuando no son lo que llamamos occidentales, porque eso incluye también Hispanoamérica, es que la gestualidad es distinta, nos choca un poco. ¿Cómo es esta película en ese sentido? Los actores, digamos, tienen un modo de expresarse que nos suena, que nos resulta familiar, ¿o es especial también en eso? No, en ese sentido yo creo que ya estamos internacionalizados. Hay que tener en cuenta también que la mirada tunecina es tunecina, pero que estas cineastas que surgen en estos países han tenido que estudiar cine normalmente fuera de sus países, ¿no? Han tenido que estudiar en Europa o han estudiado en otros lugares donde han podido aprender de alguna manera mejor a contar a través del cine, ¿no? Claro. Pero vamos, no hay nada que nos haga sentir, digamos, una lejanía con los personajes absolutamente, ¿no? Venga, que vamos con las recomendaciones a que te pedía yo siempre de algún clásico que ver en verano. ¿Qué película es esta que mandas una tan maravillosa? Maravillosa. Voy a ser malo, Iñaki, porque nos da la sensación de que lo tenemos todo a un clic, de que podemos ver lo que queramos a un clic y pues hay veces que no, y a veces hay que decirle a las plataformas que tienen que, mejorar a veces sus catálogos, su fondo no pasa armario, nada. Claro. Hemos tenido un eclipse la semana pasada y no hemos podido ver el eclipse
de Michelangelo Antonioni en ninguna plataforma en nuestro país. Así que fíjate que vamos a poner en valor, por otro lado, un tipo de visionados de cine que parece que están en crisis, pero es una crisis perpetua y se sigue consumiendo. Formato físico, todavía hay Blu-rays, todavía hay DVDs, claro. Y la película El Eclipse hoy en España solo se puede ver legalmente a través del Blu-ray o del DVD. Fíjate qué cosa. Y es tremendo porque es una obra maestra del cine universal que viene al caso pues porque hemos tenido ese eclipse maravilloso, claro. Y porque nos cuenta uno de los grandes problemas, que era problema en el año 1962, que es de cuando es esta película, y que yo creo que sigue siendo hoy, que es la incomunicación, que es cómo nos deshumanizamos con la modernidad. Fíjate que hablamos del año 62 y estamos en 2026 y seguimos con lo mismo. Michelangelo Antonioni hizo una trilogía maravillosa, La aventura, año 60, La noche, año 61, y El eclipse, año 62. Mónica Vitti en las tres. Blow Up es un poquito después, rodada en Inglaterra, rodada en Londres. Maravillosa, El reportero, Zabriskie Point, tiene muchas películas. Y aquí también está Francisco Rabal. O sea, en esta película Paco aparece Rabal, porque digamos que es la historia de un desamor con Paco Rabal, Mónica Vitti, y Mónica Vitti en la bolsa de Milán conoce a un chico guapísimo y decide que en vez de Paco Rabal, pues que va a ser él, que es Alain Delon, ¿no? Que no está ninguno de los dos nada mal. Así que esa es la historia de un enamoramiento que va dejando un pozo muy triste. Es una película triste, es una película que deja un vacío, que es a lo que remite ese eclipse, ¿no? Ese sol que durante un tiempo queda en suspensión. La comunicación, el sentimiento se detiene. Bueno, es una maravillosa película en blanco y negro que yo creo que hay que rescatar. Si no puede ser en plataformas, tiene que ser en formato físico. Pues una maravilla de recomendación para este verano. Todavía os queda la semana que viene para que venga Carlos Marañón a recomendarnos otro clásico. Yo tiro barro para casa y no es que te lo recomiende, pero le recomiendo a todo el mundo que se vean una comedia alocada que se llama Granujas a todo ritmo, que es la primera película de los Blues Brothers, la auténtica y genuina de 1980 de John Landis, y que tiene canciones tan maravillosas como Soulman. Carlos Marañón, director de Cinemanía, muchas gracias por haber venido. Gracias, Iñaki. Nos vemos. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.